Acompaña aquí en el estudio el doctor Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, porque hay dos temas muy relevantes y que hemos estado abordando en varios espacios, tanto en radio como aquí en televisión. Uno de ellos tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y su desenvolvimiento, o no desenvolvimiento, desafortunadamente, y el otro caso es el de los salarios mínimos, que también es un asunto muy importante que concierne mucho al sector privado, porque del lado de la Coparmex se le ha dado mucho seguimiento desde el sector privado. Y en cuanto al salario mínimo, pues también la Ciudad de México, etcétera, varios organismos, y ahí se está planeando. Comienzo por el primero. Enrique, ¿cómo va el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque hemos visto pues una andanada de cuestionamientos sin mucho fundamento que finalmente pretenden lastimar un proceso muy virtuoso que se logró, porque lo platicamos desde antes que ocurriera, todo el seguimiento y la intensa batalla que se dio, por ejemplo, ante el Senado para que esto fuera avanzando. Pues mira, sí, efectivamente llevamos ya, que será un par de años, ¿no?, con este tema de estar encima, y sí, lo que vemos es que hay muchísima reticencia de muchos miembros de la clase política a aceptar que esto ya viene y que es irremediable. Y sí ha habido una serie de cuestiones que como que lo golpean o lo tratan de deslegitimar, o simplemente se están haciendo guajes, como el no nombramiento del fiscal anticorrupción, como el envío de personajes que no son ni quiénes son para los magistrados del tribunal, en fin, y otros que de plano es hasta por fuera, ¿no? Es decir, a través de medios de comunicación que aparentemente pues están avalando cuestiones que no son ciertas. Sí, es decir, desde una nota principal de un periódico, pues ya ahí la incidencia va manchando, aunque no tenga fondo, digamos, la nota como tal. Ahora, ¿ha tenido efecto, digamos, este conjunto de situaciones y sobre todo cuál es la perspectiva del sistema? Mira, no, yo creo que el tema es que seguimos avanzando, sí, con dificultad. La Secretaría de Hacienda apenas parece que está soltando los dineros necesarios o indispensables. El primer presupuesto, durante todos estos meses, el Comité de Participación Ciudadana ha venido trabajando sin dinero, oficinas prestadas cuando se puede, en fin. Y bueno, pues así es más difícil arrancar, pero ya está nombrado el secretario técnico, que está bien nombrado, entonces sí va caminando, pero pues con muchos obstáculos, ¿no? Querétaro, ¿no? Fue el otro día platicaba con el presidente de la Coparmex en Querétaro y fue ya la primera entidad en adoptarlo, que es probable que no se logre, digamos, que la mayor parte de las entidades estén listas. La fecha es el 18 de julio, ¿no? Sí, Querétaro ya como que termina una primera etapa, no está totalmente ya echado a andar, pero sí ya están todas las leyes, los nombramientos realizados, en fin. Así es que va bastante bien Querétaro, pero hay muchos más que todavía no lo han logrado, incluso algunos que lo han logrado, pero un poco tramposamente, porque han puesto en realidad más obstáculos. O están haciendo los nombramientos más a modo, en el Congreso local, etcétera. Un poquito en Puebla se esperaba que fuera un nombramiento, un proceso más, pues digamos, con gente más reconocida. Fue a medias tintas y vamos a ver cuál es el resultado final, pero sí, te digo, los obstáculos no solo es a nivel federal, es también a nivel estatal y depende mucho de la voluntad política del gobernador en este caso. ¿Cuál será el escenario hoy? ¿Cómo te dirías? Bueno, la lucha está ahí, el IMCO, ustedes en el CEI, en fin, son varios los que van acompañando Transparencia Mexicana, etcétera, sí, junto con organismos del sector privado. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Llegará a buen puerto? No, sí, seguro, tiene que llegar. Bueno, vamos a ponerlo así. Si no lo sacamos adelante, yo creo que perdemos una generación, ¿no?, de realmente transformar este país en ese ámbito. Así es de importante, y se le ha invertido muchísimo capital social y capital político, digamos, de la sociedad civil a este proceso, pero si lo llegáramos a perder, pues realmente sí sería muy lamentable. Ahora, el otro tema importante que hay también y que tú le has dado mucho seguimiento es el del salario mínimo. ¿Cómo van las cosas? Porque tengo entendido que hubo, digamos, hay desde el punto de vista del calendario, pues intención desde el sector privado que sí se dé el aumento, pero que se vaya sincronizando, asunto poco sencillo, con la agenda del Telecán, porque hay demandas importantes de los distintos
grupos de interés en Estados Unidos, sindicatos, en el tema de agricultura en Florida, por ejemplo, vi algunos que están señalando mucho la diferencia de salarios, que no los vamos a alcanzar, pero que pudiera darse un anuncio sincronizado. ¿Ves que esto puede ocurrir y va avanzando este asunto? Bueno, mira, efectivamente, en diciembre pasado ocurrió por primera vez un cambio importante en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde se dio un aumento, digamos, que estaba pensado para todo el mundo, que tenía que ver con la inflación, y otro que era un ajuste de recuperación del salario mínimo legal, que está muy, muy abajo, y que se dijo que por estas fechas, a mediados de este año, de hecho mayo, junio, iban a darle otro pequeño brinquito. Todavía muy por debajo del salario de equilibrio, digo, en realidad todavía no estaría mordiendo, entre comillas. Ahora, yo veo que esta situación debería de tomarse ya, dado que por un lado no se cumplió ninguna de las expectativas negativas que se esperaba de un aumento del salario mínimo. ¿Te acuerdas que si iba a haber más inflación, que si todos los sindicatos iban a irse por el salario, el aumento salarial más alto, y lo cual no ocurrió? Pero por el otro lado, en lo del Telecán que mencionas, yo lo veo más como una oportunidad para los negociadores mexicanos. Es decir, que en un momento dado pudieran argumentar ante los negociadores tanto canadienses como norteamericanos, decir, mira, antes teníamos el salario mínimo pegado con multas, era una unidad de medida. Eso se rompió en diciembre. No solamente eso, sino que hemos empezado ya un proceso de recuperación gradual, que va a ir gradual y tomará algún tiempo, pero ya empezamos en ese camino. Y de la misma manera ustedes, digo, si ustedes quieren que la brecha sea menor, pues entonces ustedes tendrían que detener el incremento del salario mínimo que tienen en Estados Unidos, porque hay muchos estados que lo están teniendo en este momento, que ya están comprometidos a que en varios años van a estar subiendo el salario mínimo. Entonces, si tú no quieres hacer más grande la brecha, pues entonces no aceleres tanto allá. Claro que no es lo que quisiéramos, ¿no? Claro. Pero sí me explico, sí tiene manera, me parece, el gobierno de hablar de argumentos interesantes como para poder enfrentar una negociación y no hacer depender el ajuste del salario mínimo de esa negociación. Como bien dices, es tan grande la brecha que no va a hacer ninguna diferencia, ¿no? Pero sí políticamente me parece que es un arma interesante para nuestros negociadores. Y a ver si se sincroniza, porque platicaba recientemente con Salomón Chertorivsky de la Ciudad de México, que ha sido uno de los, pues desde hace bastante tiempo la Ciudad de México, y sobre todo él, pues lo ha impulsado y ha venido permeando con el tiempo, pero él no se mostraba paciente, ¿no? Él ya decía, pues ya que lo suban y no importa lo que se negocie, ya veremos si esto se va sincronizando, pero sin duda, ¿cómo ves la perspectiva de que en este 2017 tengamos un aumento sustantivo como el que planteó Coparmex? Pues la idea es esa, que no esperar a diciembre, hacerlo antes. Aún así, mira, llegaríamos a 94 pesos diarios, sigue estando muy por debajo de cualquier salario que se esté pagando en el país, pero por el otro lado, estaría ya cubriendo por lo menos una línea de bienestar, el costo de una canasta básica para una persona, ni siquiera para dos, para una sola persona. Entonces sí sería una muestra de que vamos hacia allá. Se da también un momento muy oportuno para la economía mexicana, a pesar de lo que dicen que si la inflación está alta y tal, porque lo que se está viendo es que la recuperación, y acabo de ver la última minuta del Banco de México, que habla de que está mejorando la masa salarial y eso está empujando el mercado interno. Entonces ya también lo reconoce la propia Junta de Gobierno del banco. Sí, de hecho me llamó la atención porque revisé también las minutas y veía en la anterior, no en esta última reciente, mencionaban, pondremos atención en el tema salarial, y en esta última ya no mencionaron el salario como un factor inflacionario, es decir, como que se deshizo el caso entre las últimas dos decisiones. Sí, no solo se deshizo el caso, sino ahora incluso se está reconociendo, no hablan del salario mínimo, pero sí de la masa salarial, cómo está ayudando a la recuperación del mercado interno. Y creo que en alguno de los espacios que tú tienes habíamos platicado que la depreciación del tipo de cambio que hemos tenido en estos años ha cambiado los precios relativos, se vuelve más caro importar cosas en lugar de consumir las nacionales, y por lo tanto el consumo de tuyo y mío se nos está yendo más hacia bienes nacionales y está creciendo mucho más rápido de lo que está creciendo el consumo en bienes importados, digo, como 4% contra 1%, más o menos. Entonces, un aumento en el salario mínimo ayudaría en ese sentido, gradual, despacio. Así es que yo no le veo más que virtudes, la mera verdad, y sé que hay mucha reticencia porque todavía traemos lo de hace años, ¿no? De que si los salarios le iban a pegar directamente a la inflación y tal. En este caso no es así, y sí sería una señal muy positiva, me parece, para irlo
recuperando gradualmente. Sí, ahora veía justamente uno de los componentes de la inflación, el que tiene que ver con los energéticos y las tarifas del gobierno, lo que termina el gobierno, tocó su techo en mayo, bajó ya en junio, pero es el que explica básicamente buena parte de la inflación, no tanto los salarios, digamos, si uno revisa los distintos componentes y eso contaminó todo, pero no parecería que los salarios lo esté haciendo. No, me parece que no, eso está claro y creo que ahora sí alguien podría decir, bueno, pues ahora el peso de la carga de la prueba, ¿no? Como los abogados, ¿quién tiene que probar? Pues ahora me parece que es al revés. Ahora tú tienes que probar que la inflación se causa por el salario, no al revés, ¿no? Oye, ya un último tema que también es importante hablar contigo. Publicó la Secretaría de Hacienda el semáforo de las finanzas públicas y ahí aparecían varios. Yo me acordé de ti por Puebla y los veía ahí con su semáforo, me parece que era verde. ¿Cómo viste este semáforo? ¿Está bien confeccionado? ¿Es útil? Bueno, este es un semáforo, pero no te da toda la información. No, porque lo que trata, por un lado, tiene dos cosas. Una es que se trata de cuántos recursos tienes disponibles y cuánto tienes que pagar, ¿no? Y entonces ahí sí es muchísimo más lo que tienes de saldo de deuda, lo que son disponibles, que es lo que le pasa a estos estados que salieron en alerta roja o amarilla. Quiere decir que son muy grandes. Pero no, parece ser que ahí no está metida la deuda que no es deuda, ¿no? La de los fideicomisos. La de los fideicomisos y de otros. Entonces, pues realmente no se sabe. Estamos por sacar un documento en donde veremos qué estados están en una situación de riesgo elevada. Ahora, si ves esa lista de estados que salieron en amarillito, pues por lo menos 4 o 5 de los 8 tienen exgobernadores que están siendo perseguidos por la justicia. Claro. Entonces sí hay una correlación entre deuda excesiva y pues corrupción. Corrupción, sí. Y eso cierra el círculo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque las consecuencias económicas de la corrupción para el país se notan en las finanzas estatales, que no son un problema per se, pero que sí afectan, digamos, el bienestar pues de todos esos electores y todas esas personas. Y además me llama la atención el caso de Oaxaca porque tiene 3 criterios de medición y uno de ellos es si puede pagar pues a los proveedores mes con mes y salió que no, Incluso, y eso, bueno, pues ahí imagínate, hay que poner cuidado en esa parte, ¿no? El otro no salió tan mal, es decir, el servicio de la deuda sí lo podía cumplir, por ejemplo. Por ejemplo, sí, te digo, eso son varios semáforos, pero no está tomando necesariamente toda la demás deuda que está por ahí. Y sí todavía tenemos que hay casos de muchos estados, y vamos a dar un reporte próximamente, de qué estados son los que traen una bronca legal, o sea que todavía pueden seguir incurriendo en ese tipo de tratos, ¿no? Claro. Y de mecanismos. Que tendrían que cerrarse. Enrique, como siempre, un gusto, pues abordamos todos de manera integral porque de verdad están vinculados, sobre todo la corrupción y el bienestar económico es total y obviamente el salario mínimo, sobre todo en un momento en donde pues antes la discusión era que aumente la productividad y entonces aumentan los salarios, pero sí hemos visto que la productividad no ha crecido maravillosamente, pero ha crecido más que los salarios y sí que hay un tema que tiene que ver con justicia social, pero incluso viéndolo sin tonos de bienestar social, simplemente de agregar demanda. Agregar demanda ahorita que no tenemos demanda, sí, claro. ¿No? Y es lo que está pudiendo, de hecho, sostener el crecimiento del PIB en buena medida. En buena medida. Gracias, Enrique, como siempre un gusto. Vamos a hacer un...